George Herbert Mead fue un sociólogo catalogado como un hombre modesto por el filósofo John Dewey. Mead es mejor conocido por sus actividades de reforma en la psicología social y por sus artículos en asuntos sociales y educativos de su época. Nació en South Hadley, Massachusetts, en febrero de 1863, donde vivió cómodo con su familia. Creció en un ambiente familiar protestante y de clase media. Tenía una hermana mayor llamada Alice. Su madre, Elizabeth Mead, fue una culta mujer proveniente de una familia distinguida de Nueva Inglaterra. Su padre, Hiram Mead, fue un pastor congregacional de su iglesia, hasta que 7 años después, la familia Mead se mudó a Oberlin, Ohio. Aquí es cuando su padre acepta el nuevo trabajo como director del Seminario Teológico en Homilética, organización dedicada al estudio del bautismo en agua y en espíritu. George Herbert Mead fue un típico americano del Medio Oeste en cuanto a su familia, su entorno, trabajo, estándares de vida y educación. Mayormente estudió los clásicos en la escuela, en los cuales se incluía literatura, filosofía moral, matemática y ciencias. En 1887, Mead estudió en Harvard para profundizar en el estudio de la filosofía y psicología. Asimismo, rechazó el dogma religioso y dedicó sus esfuerzos a la ciencia empírica. En 1888, obtuvo en Harvard un grado de máster en filosofía, para después mudarse a Alemania. Más adelante, recibió una beca para estudiar psicología en Leipzig, Alemania, junto con el reconocido psicólogo Wilhelm Wundt. En 1891, contrajo matrimonio con Helen Castle y volvió a los Estados Unidos cuando completó sus estudios. Así fue como se convirtió en profesor de filosofía en la Universidad de Michigan y se hizo amigo del filósofo John Dewey y del sociólogo Charles Cooley. Dewey le sirvió de inspiración a Mead en el área de trabajo y enseñanza en sus reformas sociales educativas, mientras que de Cooley retomó el siguiente pensamiento: hay una necesidad de estudiar la socialización de los niños para lograr entender las relaciones sociales adultas. Posteriormente, Mead fue invitado a la Universidad de Chicago por su amigo John Dewey, quien era el director del departamento de filosofía en aquel momento. Así fue como Mead aceptó su propuesta y se fue a Chicago para enseñar a los jóvenes sus conocimientos, y para luego de un tiempo suceder a Dewey como director del departamento de filosofía en Chicago. Sus últimos años los dedicó casi exclusivamente a la enseñanza, hasta cuando en abril de 1931 muere a causa de una falla cardíaca. Mead es muy reconocido por su influencia en la instrucción del curso de psicología social. Creía firmemente que las problemáticas sociales podían ser analizadas y resueltas a través de la ciencia. Su discurso más importante fue acerca de la mente, self, socialización y sociedad, siendo Mind, Self and Society de 1934 una de las obras más representativas de esta temática. George Herbert Mead comienza sus postulados en psicología social con la distinción que se da entre el deporte y el juego como tal, lo que se evidencia en los mitos y en varios de los juegos que se llevan a cabo en los pueblos primitivos, especialmente en las ceremonias religiosas. La actividad del juego en los pueblos no corresponde a la vida cotidiana de las personas en su trato con el entorno, sino a su actitud a las fuerzas que rodean la vida cotidiana, y produce una reacción que se intenta descubrir a través del juego de roles, expresión de dioses y héroes, además de los ritos a ellos. Esto se puede apreciar en el desarrollo del niño cuando él asume el papel de diferentes roles de la sociedad. Así, mediante este juego de roles, el ser humano comienza su entendimiento del mundo social. En dicho juego se denota un limitante, ya que no se puede adoptar diferentes roles al mismo tiempo, a diferencia del deporte, en el que sí se presentan varios roles a la vez simultáneamente a la interacción con el entorno. En consecuencia, el deporte implica un esfuerzo superior para el individuo al momento de responder a lo que la sociedad le exige. En el deporte podemos ver cómo los actos del individuo están determinados por las expectativas de los otros. Este otro, definido como una organización de las actitudes de los que están involucrados en el mismo proceso. La comunidad
o grupo social organizado que proporciona al individuo su unidad de persona puede ser denominado el otro generalizado. De esta manera, la actitud del otro generalizado es la actitud de toda la comunidad. Para entenderlo de manera más sencilla, se puede considerar un equipo de fútbol, donde el equipo sería el otro generalizado, ya que interviene como proceso organizado o actividad social en la experiencia de cualquiera de los miembros individuales de él. De esta forma se llega a otro postulado de Mead, el self. Es importante destacar la diferencia de este con el organismo. El self se desarrolla en el proceso de interacción con el ambiente, mientras que el organismo está allí desde el nacimiento del individuo. El self tiene la capacidad de objetivarse, es decir, de ser objeto en sí mismo y objeto de conocimiento a la vez. El individuo, por tanto, se convierte en self en la medida en que introyecta e incorpora las actividades que otros tienen hacia él dentro de un ambiente o contexto social de experiencia o conductas donde todos, es decir, el individuo y los otros, están involucrados. En conclusión, la posesión del self permite al individuo autopercibirse y tener una concepción de sí mismo. De la anterior premisa se deriva la siguiente: el concepto del mí y del yo. Juntos forman el proceso social del self, en marcha con dos fases distinguibles. Si no tuviese estas dos fases, no habría responsabilidad consciente y no habría nada novedoso en la experiencia. El mí es la acumulación de entendimientos sobre las normas sociales y patrones de respuesta social, incluyendo la completitud del grupo social y la actitud hacia un todo social organizado y unitario. El yo es la parte reactiva de la persona en las actitudes de los demás. Es la parte única que la persona aporta a través de sus respuestas en sus interacciones con los otros. Son entidades que existen de manera independiente y sin embargo se pertenecen, están juntas, son parte de un mismo todo. El yo no es calculable o predecible. El mí demanda una respuesta del individuo de acuerdo con una situación. Sin embargo, el yo, que es la entidad que provee la respuesta, nunca llega a dar una respuesta perfectamente adecuada a la situación. Aquí las partes, el yo y el mí, están concebidas y explicadas como entidades interrelacionadas y dinámicas de un todo, el self. Están interrelacionadas porque se afectan mutuamente, son interdependientes porque el yo es inconcebible sin el mí, y el mí es contingente de la existencialmente yo para su surgimiento. Se aprecia en Mead una postura bastante holista, donde el todo es más que la suma de sus partes. Una evidencia de esta tendencia holística es apreciable al ver que no se puede reducir el self al mí y al yo, debido a su interdependencia. Su nombre será recordado y sus escritos seguirán siendo un gran legado dejado por este hombre en los campos de la sociología y de la psicología social.